Bueno, este momento, pues gracias al Señor que hay otro tema vamos a presentar hoy en este video, y los que van a escuchar en diferentes países, y le invitamos a todos que mire este video que vamos a hacer hoy, porque sabemos este video trae una bendición grande para cada uno de nosotros en todo el país. Cualquier persona, hay una gran bendición trae esta palabra, y vamos a compartir hoy y vamos a dar leída la palabra del Señor. Y este tema que vamos a hacer hoy, vamos a usar dos Biblias diferentes versiones vamos a usar. Nosotros estamos predicando no más para católicos, sino también para otra religión. Entonces, hermanos, por eso nosotros vamos a presentar la Biblia de la Iglesia Católica que usamos. Es lo mismo, dicen, para que nosotros vamos a descubrir la verdad en la palabra. Y queremos escuchar la palabra de Dios. Quiero que le ponga arriba la Biblia Católica, el hermano que va a leer ahorita, que va a presentar la Biblia que vamos a usar hoy. Hermanos, esa es la Biblia que estamos usando, Biblia de las Américas. Entonces, hermanos, y vamos a escuchar qué dice la palabra del Señor en esta Biblia. En San Lucas capítulo 11, versículo 1 al 5. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. Y añadió: supongan que uno de ustedes tiene un amigo y que acude a él a medianoche diciendo: amigo, préstame 3 panes. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y vamos a escuchar también la otra Biblia, la Santa Bíblica, y quiero el hermano va a alzarlo para mirarlo en el video que vamos a usar. Y le digo al hermanos que va a leer esta palabra del Señor también, para que nosotros vamos a dar cuenta que dicen también la palabra del Señor, la Santa Bíblica. Le dejo el tiempo al hermano. La palabra de Dios dice: Jesús y la oración. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Lucas capítulo 11 en sus versos 1 hasta el 5. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tengan un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Gracias, hermanos, que este momento que escuchamos la palabra, ya leyeron la palabra. ¿A dónde basamos nuestro tema el día de hoy? Nuestro tema, hermanos, se llamaba así: Jesús enseñó a orar sus discípulos como una oración íntimo al Padre. Ese es el título de nuestro tema. Entonces, hermanos, y gracias a Dios
que este tema, muchos van a aprender cómo orar. Pero las oraciones, hermanos, va a decir uno, es que yo oro así, trabaja Dios conmigo. Pero si sin la palabra estás usando que enseñó Jesús, entonces, hermanos, no estás obedeciendo la ley de Jesús. ¿Cómo oró? Esas son leyes. Son indicaciones para el Hijo de Dios, la hija de Dios. Son indicación para cada uno de nosotros. En cualquier mundo estás, en cualquier país estás, en cualquier lugar estás. Nosotros, hermanos, no limitamos nuestras oraciones. Ahora comenzamos la palabra del Señor. Vamos a escuchar, hermanos, vamos a escuchar realmente qué estaba hablando Jesús. Y cuando oraba Jesús, ¿tiene autoridad o no tiene? Entonces, si dice, yo ya sé orar, pero miren, ¿tiene autoridad tu oración o no tiene? Tú mismo vas a escuchar en la palabra. Dicen así la palabra del Señor en San Lucas, su capítulo 11, versículo 1. Voy a comenzar con el primer versículo. Dicen, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Este discípulos ya traían una idea que por qué le preguntó a Jesús, que le interesó que le enseñaran cómo orar. Este discípulo ha tenido la oportunidad, ha mirado cómo enseñaba a Juan del Bautista a sus discípulos. Ahora voy, hermanos, a cuán Juan va a estar hablando, el hermano dice algunos. Al Juan del Bautista, el que habló, dice, hay uno bien atrás de mí que va a bautizar, ¿con qué? Con fuego. Esa es la que estoy hablando. Ahora, si no entiende a uno, pero ¿dónde nació? ¿Dónde es? Es la misma que visitó a Virgen María cuando estaba embarazada. La Virgen María estaba embarazada cuando le visitaron. ¿Cómo se llama esa mujer? Le visitaron. Isabel. Ahí está, hermano. Mirá, los que están listos, dicen los nombres. Esa es el niño que está ese tiempo. Cuando llegó, se brincó, dicen. Isabel, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí está, hermanos. Ese es un discípulo que ha mirado a Juan del Bautista, cómo ha enseñado a Juan a sus discípulos. Y sí tienen discípulos. Pero vamos a escuchar más adelante a cuál discípulo yo hablo. Ustedes van a escuchar en cuál cita Biblia habla que sí tiene discípulo a Juan del Bautista. Entonces dijo, enseña a orar, dice. Cuando terminó a orar, uno de sus discípulos, el que más atrevido, y dice, como enseñó a Juan el Bautista. Entonces vamos a escuchar, hermanos, en la palabra del Señor, en San Marcos, su capítulo 1, su versículo 35, vamos a escuchar hoy. ¿Quién lo tiene la palabra del Señor hoy? Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39. Muy de madrugada, antes de amanecer, se levantó, se fue a un lugar solitario. Allí comenzó a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Cuando lo encontraron, le dijeron, todos te buscan. Jesús contestó, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también ahí, pues para esto he venido. Y se fue a predicar en las sinagogas judías por toda Galilea, expulsando los demonios. Palabra. Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, dice muy de madrugada, antes de amanecer, se levantaron y se fueron a un lugar solitario
y ahí comenzó a orar. ¿Cómo hacía Jesús aquellos tiempos? Se levantaba de madrugada e ir separar de sus discípulos a orar solito. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo en el grupo? ¿Está haciendo tu oración extra personal o no? Y también, por ejemplo, no nada más el grupo que está aquí, sino que también por el mundo entero, cualquier grupo. ¿Cómo está haciendo? Usted está llevando el grupo. Como Jesús, ese es el encargado para todos los discípulos. Y ustedes, y tú eres el encargado para un grupo. ¿Estás orando, levantando de madrugada? Hazte la pregunta en ti mismo. Si estás haciendo, entonces estás obedeciendo. ¿Cómo estás siguiendo? Así como hizo Jesús, oró de madrugada. Pero si estás roncando de madrugada, ¿tú crees que es un seguidor de Jesús? No. Es un tropiezo para el pueblo de Dios, porque no ora. Dicen en una palabra, el camarón cuando se duerme, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Va al anzuelo, lo agarra, se va para el pesebre, ¿verdad? Por eso, hermanos, el que se duerme, dicen, se lleva la corriente, dice, ¿verdad? Entonces, y es lo mismo, entonces es un peligroso para el pueblo, no va a guiar un pueblo. No va a poder si no está orando. Si está pidiendo requisitos, la palabra de Dios, orar de madrugada. Ay, otra vez empezó el hermano a decir algunos, esta palabra no me gusta, va a decir, pero es una realidad, está diciendo aquí, hermanos, dicen, muy de madrugada, dice. Y dice, fue a un lugar solitario, no dice que acompañado, ahí comenzó a orar. ¿Quién? Jesús. Entonces, dicen, Simón y a sus compañeros, y fueron a su busca. ¿Por qué buscaban a Jesús? Porque miraban ellos, en Él hay autoridad. Porque sin Él van a ir ellos, no pueden. Es lo mismo, un grupo, si tú hay un grupo, sin el Espíritu Santo, no son nada. Olvídalo, aunque tú puedes, tiene cantidad de gente, pero si no tiene calidad de corazón. El que quiere el Señor, calidad de corazón. ¿Cómo va a llegar a uno? Orar. Es el que hace calidad. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, dicen, cuando le encontraron, le dijeron, todo te busca. ¿Por qué todos le buscan? Porque hay alguien en Él, no hay en el mundo. Amén. Y yo miro en la palabra, porque estoy aquí hablando, estoy agradecida a mi Dios, porque hay algo aquí, encuentro, no hay en el mundo. Por eso, hermanos, si la palabra me enseña cómo tiene autoridad Jesús, entonces yo voy a seguir orando. Porque si el Señor me llamó para seguir a hablar de su palabra o a orar por los hermanos, yo lo hago. ¿Por qué? Porque Él hizo. Amén. Él es el ejemplo. Dicen, todo te busca, dicen. Jesús le contestó, vamos a otra parte. Jesús estaba mirando a cuál lugar necesitaba su presencia. Por eso dijo, vamos a otro lugar, no quedó un solo lugar. Predicando la palabra, sanando los enfermos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en otra parte, y dice los pueblos vecinos para predicar, dicen, también ahí para esto he venido. ¿A qué ha venido Jesús? A predicar y a sanar. Hermanos, por eso no se olvide, la palabra del Señor, si uno dice, o sea que no escuché en cuál,
quería que repita el hermano en San Marcos, su capítulo 1, versículo 35 al 39. Aquí encontramos esa palabra poderoso, nos enseña cómo hacer nuestra oración y nos enseña en cuál lugar necesita el pueblo de Dios. Por eso está abierta esta puerta, llegan a países lejanos. Esta palabra dice a los pueblos vecinos para predicar, dicen, pues he venido. Y dice más adelante, y se fue a predicar a las sinagogas judías, porque todo Galileo expulsando los demonios. Y yo nada más quiero predicar, hermanos, y no se van los demonios. ¿Tú crees que yo soy seguidor de Jesús? Ese va para todo el mundo. Nadie dice, es que yo soy nada más el encargado. Voy a hacer. Usted tiene la autoridad en su mano para cuando tú creas al Señor Jesucristo que vienen a dejar autoridad aquí en la tierra. Pero tú vas a encontrar en la palabra. A través de la palabra te guía. A través de la palabra te dice qué hace. A través de la palabra te dicen, primeramente, hermanos, prepárate a ayunar. ¿Cuál hizo Jesús primero en su vida? ¿Cuál primero hizo? El ayuno. Hice 40 días. Esa es su preparación. Y cuando comenzó a sanar, porque ya lo llevaba la autoridad en su mano, la autoridad está en él. Por eso, hermanos, dicen, predicó y expulsó demonios. Amén. Y tú, predicador, nada más tú puedes predicar. ¿Qué está haciendo? Si la palabra indica aquí, ¿qué hizo Jesús? Si tú dices que yo no soy Jesús, vas a decir. Entonces, si Jesús dijo, ustedes pueden también. Entonces no lo estás creyendo. Entonces, ¿a quién es tu maestro que te ha enseñado la palabra? Que no se puede. Porque el maestro está aquí, es Jesús, ha dejado escrito su palabra y si funciona, hermanos. Ahora le digo a ustedes, ¿por qué funciona? Yo he mirado mi vida, hermanos, ahora voy a para el mundo. A mí, hermanos, yo estoy visitando el hospital, por eso siempre comparto ¿por qué yo comparto, hermanos? Porque sí he mirado en mi vida, sí funciona. Porque yo soy la iglesia católica. Entonces, hermanos, yo iba al Santísimo. ¿Por qué hablo al Santísimo? Oraba ahí, iba al hospital de visita. Oraba ahí, iba al hospital de visita. Oraba ahí, voy allá. Entonces, hermanos, que llegó un momento que miré al Señor. Que cuando yo empecé a mirar, me acordé de las palabras donde dicen cuando Jesús estaba caminando, hermanos, y cuando los demonios estaban manifestando, entonces los demonios decían, ¿qué tiene con nosotros, hijo de Dios? ¿Por qué nos atormente? Dicen los malos espíritus, tienen las personas. A lo mejor uno esperó el mal espíritu, está hablando del hermano Lorenzo, y yo no entiendo, tú no vas a entender, en las personas están. Porque se acuerda el que sanó a Jesús, que ese hombre estaba desnudo, estaba sentado en un calvario. Tiene malos espíritus, es un hombre. Entonces lo mismo hay el día de hoy. También en cualquier hombre en tu familia, a lo mejor tiene mal espíritu. Tú no miras porque no tienes ojo espiritual. Tú no miras porque no tienes el Espíritu Santo. Veremos, no manifiesta ahí. Por eso no te ataca porque tú no miras. Por eso, hermanos, cuando yo iba al hospital, hermanos, cuando me acuerdo, llegó un día, hermanos, estoy orando. Creo que no muy recuerdo cuántos días llevaba. Creo que llevaba, no sé, 35 o 40 días. Orando, pasaba en el Santísimo como 2 horas, 3 horas y voy para el hospital, hermanos. Entonces sucedió, hermanos, cuando me vine en el bus,
El 71 que va para el hospital y cuando me vine ahí para alcanzar el metro que va para North Hollywood, entonces ya no alcancé, hermanos. Entonces, ¿qué hago? Entonces, caminando para buscar el bus otra vez en la 7 que pasa ahí, 51. Entonces, hermanos, llegué en la 5, cuando estoy caminando por la calle 5, hermanos. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Cuando yo miré los que están en la calle, no es realmente, a veces dice algunos, es que por su renta salieron por la calle, dice a uno, pero no es así, hermano. Ahora sí me en el Espíritu que manifieste en ellos. Entonces, cuando miré, hermano, estoy caminando, me dicen, ¿qué tiene con nosotros? Dice, salieron sus carros, se huyeron, cruzaron la calle, y a esa hora, hermanos, son a la 1 de la mañana. Tú estabas arroncando en tu casa, yo sé, estabas durmiendo esas horas, y yo miraba yo, hermanos, y cuando esa hora, hermanos, miraba yo, se fuera, hermanos, huyeron, gritaban, hermanos, los demonios tienen esa gente que están en la calle, pero muchos no miran ni los noticieros van a mirar ellos no va a pasar nada. Que está, dijo ese hombre, yo estoy aquí, no pasa nada. Dice, ¿cómo va a pasar? Es los mismos espíritus están en esa persona que estaba entrevistando, los que están en la calle, no manifiesta ese espíritu. Los que manifiestan ese espíritu, nada más los que tienen el Espíritu Santo se manifiesta, ahí se miran pero nadie va a mirar. Si tú no eres espiritual, tú no vas a mirar nada, hermanos, y por eso yo miro lo que yo hablo. Nada más una vez, hermano. Son 3 noches que me pasó así. Pasaba por ahí, gritaba, se van huyendo, hermanos. Por eso yo he mirado el poder de Dios, sí hay en nosotros. Amén. El poder de Dios, lo que yo hablo, sí hay, hermanos. Y cuando se huye esos espíritus, y mucha gente, hermanos, si has escuchado tú, mucha gente tiene miedo a los negros. Estoy hablando de los color negros. Ellos, mucha gente dice, me roba si me pasa ahí, dicen. ¿Por qué no me roban a mí a la 1 de la mañana? No hay gente. ¿Y por qué no me pegan? Dicen, no me pegaron, dicen. No tiene el Espíritu y por eso yo sé lo que hablo, hermano. Aunque voy a pasar en medio de eso un montón, no me hace nada hasta que me hace un lado. ¿Por qué yo hablo hermanos? Y hay muchos dicen, es que yo estoy yendo a las cosas de Dios. Estoy en un grupo, dicen, pero cuando llega esos momentos que va a pasar ahí, a donde están esos negros, tienen miedo, hermanos. Esos son cobardes. ¿Verdad? Los cobardes se huyen, pero los valientes le enfrentan, porque el poder de Dios está con nosotros. Este grupo es Río del Espíritu Santo. ¿Por qué dicen Río del Espíritu Santo? Muchos van a copiar o muchos van a decir, es que nosotros también tenemos el mismo nombre. Tienes el mismo nombre, pero ¿cómo está trabajando el Espíritu Santo contigo? Esta palabra que me dio el Espíritu Santo, estoy de rodillas en el Santísimo cuando me dijo el Espíritu Santo, esta es la palabra, este es el nombre del ministerio. Por eso, hermanos, yo sé lo que hablo, y lo que yo hablo, hermano, he mirado con mis ojos. Si todavía algunos que no han mirado, pídele a Dios, tú vas a mirar. Tú también, el que está mirando por el video, tú vas a mirar algún día en tu vida si tú obedeces los mandamientos de Dios. Amén. Por eso, hermanos, lo que yo estoy hablando no solo es, hermanos. Una ocasión salimos en la montaña orando con los hermanos. Terminó esa oración. Me venía caminando, hermanos. Ahora miré la gente, hermanos. Cuando estoy caminando en la calle, hermanos, cuando empezaron a caer, ¿qué está pasando aquí? Dije yo, ¿están borrachos? Y no están borrachos, hermanos, sino son espíritus tienen ellos. ¿A cuál lugar está hablando, hermanos? En la Alvarado, hermanos, si no, siempre pasas tú ahí. Entonces, hermanos, ¿por qué yo digo Yo empecé a mirar la gente, pensaba yo, todos ya están borrachos. Cuando me cayó el otro aquí, ¿qué está pasando? Yo estoy caminando, apenas como 6 metros, todavía llega, cae otro, y voy caminando, otro. Hermanos, porque yo miro el poder de Dios que sí hay. Amén. Lo que yo hablo, sí sé. Por eso muchos le van a doler porque no tiene el Espíritu Santo. Pero ese no es porque yo soy más o sé que el mejor. No, hermanos, el Señor no está eligiendo a que tú dices que yo soy mejor que el hermano Lorenzo. No, no es el mejor que elija a Dios. El que obedece, elija a Dios. El que obedece es lo que le elija a Dios, es lo que le agrada a Dios, es lo que le ama a Dios, es lo que le gusta a Dios, es lo que quiere Él. Por eso, hermanos, estas palabras que estoy compartiendo con ustedes, yo no estoy inventando, hermanos. Si algún día vas a decir, pero el hermano, mira, es que yo sí tengo un espíritu. Hermano, no es tu momento que voy a topar contigo. El día voy a topar contigo, tú vas a mirar, el poder de Dios va a manifestar. Cuando va a manifestar, hermano, pobre de usted, vas a mirar, te vas a revolcar y te va a salir de vergüenza.
Porque mirar, hermanos, ¿qué pasó cuando empezaron a caer, hermanos? Hace una así, pero yo no estoy orando por ellos, hermanos. Por ese el poder de Dios, hermanos. Por ese en Jesús, cuando yo miro, ¿por qué dijo? Predicó, expulsó el demonio. ¿Por qué? Porque la autoridad está sobre él, está dentro de él. Fluyan. Cuando respira, va ahí trabajando el Espíritu Santo en él. Por eso, hermanos, lo que yo comparto con ustedes, el que cree en la palabra, vas a mirar con tus ojos lo que estoy hablando. Si tú ayunas, si tú oras, si no haces esto, no vas a mirar en tu vida. Nada más vas a escuchar lo que estoy hablando y así como vas a leer la palabra de Dios, oh sí, Jesús expulsó demonios, sanó a los enfermos. Entonces, nada más como estás escuchando aquí y nada más vas a escuchar de mí y no va a suceder en ti. ¿Por qué, hermanos? Es que tú amas al mundo. Hay muchas personas que usan la palabra y dicen, hay una persona cuando fui en la parroquia aquel día aquí en la Preciosa Sangre me dijo, tardé como 15 días en no llegar ahí. Y luego me dicen, tú andas con don Raimundo, dicen. ¿Sabes qué es? Andar en el mundo. Es lo que me dijo. Y luego me reí yo. ¿Por qué? Porque ella entiende el lenguaje de ese señor. Es de otro país. Entonces, por eso, hermano, yo le dije, no, el don Raimundo, no tengo que ver nada yo con él. Así le dije. ¿Por qué? Porque yo entiendo. Por eso, hermanos, porque sí sé está conmigo. ¿Quién está conmigo? Y sí sé que me ha ayudado los difíciles. He pasado y aquí estoy. Por eso, hermanos, escuchamos en Juan su capítulo 11, su versículo 17 al 27. San Juan capítulo 11, versículo 17 al 27. A su llegada Jesús se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania estaba muy cerca de Jerusalén, como a 2,5 kilómetros. Y muchos judíos habían ido a Betania para consolar a Marta y María por la muerte de su hermano. Tan pronto como Marta se enteró que llegaba Jesús, salió a su encuentro. María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún así, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Jesús le respondió, tu hermano resucitará. Marta le dijo, ya sé que resucitará cuando tengan lugar la resurrección de los muertos. Al final de los tiempos, entonces Jesús afirmó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Todo el que esté vivo y crea en mí, jamás morirá. ¿Crees esto? Ella contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que tenía que venir a este mundo. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. La palabra del Señor, hermanos, aquí vemos una persona como Marta. Es muy difícil comprender a Jesús, lo que va a hacer Jesús. Es muy difícil comprender ella porque no tiene la misma capacidad de espiritualidad como Jesús a ella. Por eso, hermanos, es lo que sucede contigo, conmigo, si cuando no tengo el nivel a donde está Jesús. Por eso Marta se empezó una plática con Jesús para que se quede convencido. Mucha gente lo mismo así está en sus vidas.
platico con ellos, a veces no quieren creer. ¿Por qué, hermanos? Es que hay dolor en el corazón por eso. Y lo que estamos mirando en Marta, y si cumpla lo que hizo Jesús. Si ustedes miran, ¿cumplió? ¿Resucitó a Lázaro o no? Sí resucitó. Jesús sí lo hace. Entonces, hermanos, ustedes dan cuenta, aquí hay un problema de Marta. El problema, hay que creer. Ese es el problema. Si lo crea, ya está. ¿Y lo creyó? Sí. Entonces, dicen aquí dicen, yo soy la resurrección, dicen Jesús, y la vida. El que cree en mí, dice, aunque haya muerto, vivirá. Y todos los que estén vivos y creen en mí, jamás no morirá, dice. No te vas a morir. Para la gente van a decir, se mueren los cristianos. ¿Cómo no vamos a morir nosotros? Van a decir los del mundo. Pero no es la misma muerte vamos a tener. Y no es la misma vía vamos a ir a los que están en el mundo, a los que están a los pies de Cristo. No es la misma. Porque dicen, los que están vivos, si creen en mí, no van a morir. Y dicen, todos los que están vivos, creen en mí, jamás no morirán, dicen. ¿Creen esto? Le dijeron a Marta. No le están diciendo nada más solo a Marta, están diciendo por el mundo entero. Los que aman a Dios te está diciendo, cree esto, te dijo Jesús. Te está diciendo Jesús, te está diciendo la palabra, creen esto, te dice. ¿La estás creyendo? ¿La vas a creer? Si lo vas a creer, dicen, que escuchen su contestación a Marta. Dice, ella le contestó, sí, Señor. Yo lo creo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entendió, pero tanta plática. No sé cuánta plática necesito contigo, la palabra de Dios, para que tú llegues a saber. Para que llegues a comprender. Para que llegues a tomar decisión. Para que llegues en tu vida en la alegría también. Porque, hermanos, dicen que tenía que venir a este mundo, dice. Resucitó Lázaro. Escuchamos en la palabra del Señor, donde nos dicen en San Lucas, su capítulo 7, su versículo 18 al 23. ¿Quién lo tiene, hermanos? Hoy vamos a escuchar la palabra del Señor, porque sabemos nosotros, esta palabra, hermanos, no es en vano que estamos escuchando hoy aquí, porque nosotros sabemos, hermanos, la palabra de Dios trae vida eterna. San Lucas capítulo 7, versículos 18 a 23. Los discípulos de Juan se encontraron y él, llamando a 2 de ellos, y los envió a preguntar al Señor, ¿eres tú quien tenía que venir o debemos esperar a otro? Ellos le presentaron a Jesús y le dijeron a Juan el Bautista. Nos envía a preguntarte, ¿eres tú quien tenía que venir o debemos esperar a otro? En aquel momento Jesús sanó a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus, y devolvió a la vista a muchos ciegos. Después respondió, vayan y cuenten a Juan lo que acaban de ver y oír. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres les anuncia la buena noticia. Dichosos aquel que no sienta defraudado por mí. Palabra del Señor. Vamos, Señor. Esta palabra, hermanos, como lo vuelvo a decir en un comienzo cuando inicié,
hablé de los discípulos de Juan del Bautista. Ahora nos confirma aquí en San Lucas, su capítulo 7, su versículo 18 al 23. Dicen, los discípulos de Juan encontraron y lo llamando a los dos de ellos, y los envió a preguntar al Señor. Y dicen, ¿eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro? A veces hay personas, hermanos, dicen su vida, llega esas dudas en su vida, como Juan del Bautista, habló bien de Jesús, hasta no quería bautizar a Jesús, hasta le dijo a Jesús, viene otras de mí, y él preparó el camino, y llegó la duda en su vida, y cuando ya estaba en la cárcel, estaba en lo difícil, y llegó la duda, y la duda llega a los hermanos también, dicen, ¿será de Dios el río del Espíritu Santo ese grupo? Van a llegar dudas en su vida, porque hablan personas de ellos. Mejor el de otro, dicen, el que están hablando de ellos. ¿Verdad? Va a llegar situación así. Pero hermanos, hasta dudó el Juan del Bautista de Jesús. Por eso le envió a sus dos discípulos a preguntarle, ¿a quién? A Jesús. Si es él ya, o deben esperar otro. Él es el que llegó, el que está presente, Jesús de ese tiempo, o debería esperar a otro. Por eso, hermanos, el problema de nuestra vida, cada uno de nosotros, siempre hay una duda. Cuando están orando por tu hijo, no hay sanación, y dices tú, este grupo cree que no es, que van a orar por mi hijo, por mi hija. Cree que debería de ir otro grupo. Es una duda. Es que la persona, el problema ahí en su vida, es que hay cosas no ha perdonado. Por eso no mira la sanación. ¿Cómo va a suceder la sanación en segunda persona? Si ese es el primer persona, tiene que ser primero sano. El Espíritu Santo, hermano, me estaba aclarando puntos reales este momento. Dicen, ellos le preguntaron a Jesús y le dijeron a Juan el Bautista, nos envió a preguntarle, ¿eres tú que tenía que venir o debemos esperar a otro? En el 21, en aquel momento Jesús sanó a muchos de las enfermedades, dolencia, malos espíritus. ¿Qué hizo Jesús? ¿Esperó todavía? No. Lo animó. Es el mismo momento. Le mostró a los dos discípulos, ha enviado a Juan. Entonces esos dos discípulos miraron lo que empezó a hacer Jesús y ellos que tienen que llevar la noticia a dar al Juan del Bautista. Es él que llegó, no esperar otra persona, no esperar otro hijo de Dios, sino que él es mismo. Por eso empezó, dice, aquel momento sanó muchas enfermedades, dice, y dolencia y malos estar. Y dicen, devolvió la vista a los muchos ciegos, dice. Y después respondió, vaya, cuente a Juan lo que acaba de ver y oír. ¿Cómo mandó Jesús? Te está diciendo ahorita lo que acaba de escuchar, hermanos, los que están aquí y los que están mirando allá en diferentes países, lo que acaba de escuchar. Entonces, tú vas a llevar la noticia. Cuando tienes la oportunidad vas a mirar este video. Entonces, hermanos, tú
tiene la responsabilidad de llevar a otro pueblo de Dios que ama a nuestro Señor Jesucristo. Y los que no aman a nuestro Señor Jesucristo, entonces comparte esta palabra. No hay nadie posible para Dios. Todo es posible porque aquel que tiene autoridad sobre el mundo. Pero a veces pienso los presidentes que están en esta tierra o cualquier país, piense ellos son de las autoridades. No son, hermanos. Que me estaba diciendo el Espíritu Santo, ustedes van a mirar cosas aquí más adelante. Hay personas, aunque es presidente, aunque es gobernador, como sea el país, van a morir. Cuando ellos no van a obedecer lo que habla nuestro Dios, Señor Jesucristo, que está en el cielo, el mandamiento ha dejado, todo lo ha dejado. Ustedes van a mirar algún día en su vida, pero yo no lo pongo fecha, porque yo sé, hermanos, porque va a YouTube, he mirado. Algunos hacen sus comentarios, nada más quita un pedazo del video y luego empieza a comentar. Ellos son los fariseos, porque hermanos, no debería hacer. Si tú quieres hablar, completa el video, ahí te entiendo, tú eres un inteligente. Pero si vas a hablar de una parte, hermanos, tú no eres de Dios. Los que son de Dios no hacen comentarios, no lo van a cortar video, completo lo miro. Porque están capacitadas para discernir. Pero que nada más un pedazo lo quite. Para esto, hermanos, yo le aclaro las cosas. Yo no pongo pecho. Pero vamos a mirar a través del Espíritu Santo cuando habla y cumpla. El que dice que no cumpla, porque mire, hermanos, los malos espíritus se alborota la gente en la calle. ¿Cómo no voy a saber? Para eso, hermanos, la palabra nos confirma, hermanos. Jesús sanó, dicen. Y dice, volvió la vista a muchos ciegos. Y dice, los ciegos ven, dicen. Los cojos andan. Y los leprosos quedaron limpios. Y los sordos oyen. Y los muertos resucitan. Hermanos, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué nos enseñó? Autoridad tiene en Él. Pero a través del Espíritu Santo trabajando. Cuando el Espíritu Santo, aquellos tiempos, cuando no es tiempo de Jesús. Acuérdense que no llega de Jesús. ¿A dónde estaba caminando el Espíritu Santo? Sobre las aguas. Todavía no estaba trabajando encima de la tierra. Pero ¿quién a causa de esa salió encima de la tierra? Por Jesús. Salió, empezó acá. Por eso, hermanos, vemos aquí la palabra. Dicen, anda, dicen. Y miro yo, hermanos, cuando oran por ti, cuando te quedas sano de una vez, entonces es realmente el Espíritu Santo te sanó. Y cuando regrese, yo te explico también, porque muchos aprovechan en una comunidad, es que no me sanó, se me volvió la enfermedad. Se te volvió, porque el momento andamos ahí, se puebla el Espíritu porque no resiste nuestra presencia. Y cuando salimos y no has arrepentido todos tus pecados, por eso esa puerta, regresaron otra vez contigo. Porque la palabra nos muestra claramente a Jesús cuando sanó a los enfermos. Me acuerdo yo que dice en la palabra, llegó uno que llevaba su camilla, está encima, no puede caminar. Y cuando Jesús lo sanó, llevó cargando su camilla, ya tiene fuerza, ya tiene resistencia a sus pies, su cuerpo, tiene energía, llevó su camilla cargando. Pero si tú miras a uno, no puede cargar su silla de rueda, ¿tú crees que ya está sano? Es una mentira del diablo. El Espíritu Santo real hace completo, total, y no es igual que hace el mundo. Y no es igual que hace un doctor. Por eso, hermanos, la palabra está fuerte para los que no están preparados. Por eso dicen así. Hermanos, son 5 cosas hizo al mismo tiempo. Jesús le mostró a sus discípulos de Juan. Para que sus discípulos, para que se convenciera a Juan. ¿Y qué hizo a Juan cuando enteró esa noticia? Ahora se dejó
¿Quién sabe esta más? Cortar la cabeza, se dejó cortar la cabeza. Porque hay algo, ven Juan del Bautista, si tuviera no es él, va a cambiar la decisión en él. Y seguro va a salir en la cárcel. Por eso, hermano, se va a salir en la cárcel, hermano. Pero como escuchó, es él el que llegó, entonces dejó. Por eso, a mí, hermanos, si me dice el Señor, yo te quiero ver a otro país, me voy. Por eso los hermanos aquí estoy preparando, lo estoy enseñando. El que quiera aprovechar, que aproveche. Jesús no estuvo en un lado, ¿o sí? Jesús anduvo en diferentes partes. Entonces nosotros deberíamos de prepararnos para que podamos andar en diferentes partes. No nada más un lugar nos corresponde, hermanos. Dice la base, 5 cosas hizo Jesús para que le dieran ánimo a Juan del Bautista en la cárcel. Dice, los pobres les anunció la buena noticia, dicen. Dichosos aquel que no sienta defraudado por mí, dice Jesús. Dichosos son ustedes que van a mirar este mensaje si no sienten defraudado por el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, vamos a escuchar la palabra en Mateo, en su capítulo 6 y 5 al 14. San Mateo capítulo 6, en sus versos 5 al 14. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que lo ve en lo secreto, te lo recompensará. Y cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo lo sabe bien qué es lo que les hace falta. Antes de que se lo pidan, ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Hermanos, la palabra del Señor dicen, ¿cómo oran los hipócritas? Para que me vean, dicen. Eso no es que hacemos nosotros los hijos de Dios. Cuando Dios me dice, voy a orar, y voy a orar. Cuando Dios dice, no, no. El Señor te enseña, te habla, cómo debe orar. Dicen, ustedes, dicen, cuando oren, no hagan como los hipócritas. Ellos le gusten a orar de pie en la sinagoga, dicen, en las esquinas, dicen, y de las calles, para ser visto.
Y les aseguro que ellos ya tienen su recompensa, dice. Por eso nosotros, hermanos, no es aquí en la tierra recompensa, hermanos. El que está recibiendo recompensa aquí en la tierra y aquí se va a quedar en el mundo. Porque el recompensa vamos a recibir nosotros es para el cielo. El recompensa, hermanos, voy a llegar al cielo. Por eso, hermanos, dicen ellos en el 6, tú en cambio, dicen, cuando ora, retire en tu habitación, cierra la puerta y oran a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que vean en lo secreto. Hermanos, por eso hay recomendación que da la palabra. ¿Cómo debe orar en nuestra vida? ¿Cómo orar? Orar sin saber personas que están orando. Lo que yo estoy compartiendo con ustedes, hermanos, ya pasó. Por eso estoy compartiendo. Lo que voy a hacer más adelante, nadie va a descubrir cómo voy a hacer mi oración. Nadie va a entender cómo lo hago más adelante, porque cada día el Señor me está enseñando cómo debo orar. Y cada nivel logramos a llegar, ya va a ser diferente. Es como una casa, hermanos. Apenas está de 2 niveles, se mira diferente. Está de un nivel, se mira diferente. Y ya 4º nivel, ¿verdad? Se ve diferente. De la altura. Y es lo mismo que sucede con nosotros, con nuestra fe. El dueño de un edificio va a construir. Si tiene la capacidad, va a ser 15 pisos. Va a ser 15 pisos. Si el dueño del edificio nada más tiene la capacidad, va a ser 2 pisos, nada más 2 pisos. Y así está nuestra fe, lo mismo. Hermanos, en la palabra, ¿por qué nos confirma? Porque es bueno el Señor con nosotros. Dice, cierra tu habitación y ora con tu Padre, dice, que veo en lo secreto. Hermanos, cuando estas palabras dicen, te recompensará, dicen, cuando oren, no hable mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar será escuchado, dicen, y no hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo lo saben bien lo que es que les hace falta. Antes de se lo piden. Hermanos, pero estas palabras, cuando tú pidas a tu Padre, pero recomendación de orar. ¿Cómo orar? Hacer el Padre Nuestro. Porque Jesús, eso es lo que practicaba él cuando oraba con su Padre. Y nosotros lo mismo. Si tú no estás, por ejemplo, oras, cuando tú haces tu oración, no hacen en el Padre Nuestro, entonces, hermanos, no ha llegado Jesús para ti. Porque el día de hoy los judíos no ha llegado Jesús para ellos. Ellos lo están esperando. Entonces a ustedes, el que no hace el Padre Nuestro, hermanos, ¿y quién es su Dios hoy? Él se llama Mahoma. Y en ese tiempo, hermanos, el tiempo de Jesús, existió ese personaje, Mahoma. A Mahoma, hermanos, hice muchas cosas. Por eso ellos están su mirado a Mahoma, no a Jesús. Miraron a Jesús, que no tiene mucho dinero, pero a Mahoma, sí. Pero muchos dicen, pero ¿cuál Mahoma está hablando del hermano? No entiendo, dice algunos. No entiende porque no has leído la palabra, no has estudiado la palabra, porque tú nada más has leído un pedacito de la palabra de Dios, por él no entiende. Si tú vas a leer por qué Mahoma existe, porque Mahoma tiene dinero, hacen cosas con los pobres. Y lo mismo el día de hoy,
yo estoy hablando de la palabra, como Jesús. Y yo he mirado que sana a las personas. Si no sana, llegó su día y se va. Amén. Y yo estoy mirando, y yo miro los ricos hoy. ¿Qué hacen? Ayudando a los pobres. Hasta se confunda el mundo. Mira, sí está Dios, mira, está prosperado, sí. Pero la palabra de Dios nos enseña. Dice, Dios nos ha bendecido por igual. Porque mira, cuando sale el sol, ¿a poco nada más para los buenos? No, para los malos lo mismo. Y viene la lluvia, ¿a poco nada más se va a regar a los buenos? No, para todos. Por eso, hermanos, muchos se confunden en estas cosas. Por eso, hermanos, por eso muchos se confundieron por Mahoma. Es su Dios. Y ahora usted, si tú no estás orando el Padre Nuestro, si no estás rezando el Padre Nuestro, entonces no estás amando a Jesús. En cualquier religión, si no lo hace, entonces estás ignorando a Jesús. Pregúntalo bien quién te ha enseñado la palabra de Dios, quién es tu maestro. Pregúntalo bien lo que le estoy hablando. Enséñame a Mahoma, porque yo no puedo llegar ahí con usted, te voy a enseñar. Si estoy ahí contigo, yo te puedo enseñar. Dile a tu maestro, enséñame cuál es su obra Mahoma. ¿Y cuánto tiempo vivió a Mahoma? Pregúntale más, porque eso... Pregúntale a tu maestro, que te enseñe cuánto tiempo vivió a Mahoma. ¿Y cuánto tiempo vivió Jesús? ¿Cómo fue la cosa? Pues aclarar estos puntos. Hermanos, los que no hacen el Padre Nuestro están perdidos. No están obedeciendo a Jesús. Dice aquí, Padre Nuestro, dicen, que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra y como en el cielo. ¿Qué está pidiendo ese Padre Nuestro? Dice que se realiza, que está realizando en el cielo y que se realiza aquí en la tierra, dice. Los que no quieren ver esa, es problema de ellos. Es problema de ellos, hermanos. Dicen la palabra del Señor, hermanos. Escuchámonos. Ya miramos. Jesús no defrauda. Jesús preocupa por ti. Jesús preocupa, él está sentado a la derecha del Padre y te está mirando tu vida, qué es lo que te falta. Él puede hablar con el Padre. Se realiza en tu vida que está realizando en el cielo, que está sucediendo en el cielo. Por eso, hermanos, dicen, danos nuestro pan de cada día, dicen. Perdona nuestras ofensas. A quien nos ofenda cada día, hermanos. Es lo que está enseñando el Padre Nuestro. Y dicen, como nosotros perdonamos a los que nos ofende. Hermanos, ¿estás perdonando? Y dice, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dice, amén. ¿Quién te va a librar a través de esta oración? ¿O tiene otra oración tú te has enseñado a Mahoma, si no ha llegado de Jesús para ti, si hace no grave eso que está enseñando Jesús? ¿O hay otra oración fuera de esa? Si hay, explícame. ¿O hay otra oración que ha traído nuestro Padre y realmente no es Jesús trajo? Enséñame. Escribe tu comentario. Vamos a mirar y vamos a analizar. Por eso, hermanos, la palabra del Señor es real, hermanos, lo que nos enseña. Somos nosotros que no sabemos practicar. Escuchamos en San Mateo, su capítulo 26, su versículo 39 al 42. San Mateo capítulo 26, en sus versos 39 hasta el 42. Después, avanzando un poco más, cayó rostro en tierra, suplicaba así: Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero se haga como yo quiero,
sino como quieres tú. Regresó junto a los discípulos y los encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro: de modo que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que puedan afrontar la prueba, pues el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó de nuevo por segunda vez y volvió a orar así: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba esta cáliz de amargura, hágase tu voluntad. La palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué ponemos esta cita bíblica aquí? Porque sabemos nosotros, es los que va a abrir nuestros ojos, cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: después de haberse un poco más, cayó rostro en tierra, suplicando así: Padre mío, dijo. Y está orando, hermanos. Jesús, en la tierra, en el desierto, hay polvo, hay piedras. Pero hay algunos hermanos no quieren orar, no quieren arrodillarse, no quieren poner su frente en la tierra. Y hermanos, hasta hay un lugar así como este, hermanos. Está alfombrado, hermanos, y todavía no quiere arrodillarse, hermanos. ¿Cuál es el polvo? Va a pegar su pantalón y a su espalda la hermana. ¿Cuál es el polvo? Hermanos, por eso está diciendo la palabra: no hace como hacen los hipócritas de pie. ¿Se acuerda esa palabra? Acaba de decir hace rato. Entonces, hermanos, por eso dicen: se postró suplicando a su Padre. Fue Jesús, hizo este ejemplo para nosotros. Y dice: si es posible, aléjate de mí este cáliz de amargura, pero no se haga yo como quiero, sino como quieres tú. Hay que complacer al Padre. A mí, hermanos, hay cosas ha pasado en mi vida y tiene que aceptar. Yo estuve en el hospital también mucho tiempo, pero hermanos, solo el Señor está conmigo, por eso me recuperé. Y también tuve un accidente y tiene que aceptar, y por eso estoy aquí. Por lo que yo hablo, hermanos, es una realidad. Por eso, hermanos, nosotros cuando oramos hay resultado en nuestra vida. Y dicen: como lo que tú quieras, dicen. Y dicen: regresó junto a los discípulos y los encontró dormidos. Entonces le dijo a Pedro: de modo que no ha podido velar conmigo ni siquiera una hora. Como vemos en el pueblo de Dios, hora 15 minutos. No sé dónde sacaron esa. 15 minutos oran. Está confirmando a Jesús una hora. Si quiere una hora para él es válido. Entonces, hermanos, ¿cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo oras cuando tú predicas? ¿Cuánto tiempo oras cuando tú vas a ir a hacer sanación o a ir a hacer liberación? ¿Cuánto tiempo has orado? ¿O cuánto tiempo has ayunado? Hermanos, la palabra te está diciendo hoy: si no lo has hecho, hágalo. Dicen, le dijo: ni siquiera una hora, dice. Han orado. Y dicen: vale, oren para que puedan afrontar la prueba. La prueba, dicen. Y pues el espíritu está dispuesto. Hermanos, cuando tú oras, estás capacitado para enfrentar las pruebas. Y no vas a rendir delante de esas pruebas. ¿A dónde vas a rendir? Delante de Dios. No delante de las pruebas. No delante del problema. No delante de todo lo que pasa en tu vida. No, sino que a Dios. Amén. Solo a Dios. Amén. Amén.
Y dicen, el que está dispuesto es el Espíritu, está en ti. Pero a veces nosotros pensamos, si está el Espíritu Santo, entonces está dispuesto. Pero si no está el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Estás débil. Estás débil, hermano. Amén. Dicen, pero la carne es débil. ¿Cuál es el débil? Tu carne, mi carne. Escucha la palabra. Cuando estás débil, hermanos, quiere decir, no eres apta para el reino de los cielos. Dicen, se aleja de nuevo y por segunda vez volvió a orar. Padre mío, es la misma Padre nuestro, nada más está abreviado. Por eso hay que usar las comas, las puntas, para que tú vas a entender, está abreviado. Es que cuando su nombre a uno quiere presentar totalmente, pero es tu mismo nombre, va a ser las inicios de tu nombre, es la misma cosa habla. Y es la misma que está hablando la palabra. Estaba haciendo el Padre nuestro, nuestro Señor Jesús. Y tú lo haces. Si no lo hace, practícalo, lee la palabra. Porque se acuerda que estaba diciendo el discípulo de Jesús, enseña a orar. ¿Y qué dijo? Oren así, el Padre nuestro. Entonces, hermanos, dicen, si no es posible evitar que yo beba este cáliz amargura, hágase tu voluntad. Tus pruebas, hermanos, cuando estás enfrentando, entonces dile al Señor, que sea tu voluntad, Señor. Si es esas pruebas que me llevan, entonces salve mi alma y quiero irme. Porque somos pasajeros en el mundo, acuérdese. Acuérdese. Y a través de la palabra te enseña que sea tu voluntad. Dile al Padre, cuando estás pasando difícil. Cuando estás sintiendo Jesús, el amargura de ese cáliz, ¿verdad? Es amargo. Y es amargo lo que pasa en tu vida. Y es amargo que pasa en tu vida a tantas personas. Entonces, que se haga tu voluntad. Dice el Dios Todopoderoso está en el cielo. Que mire tu corazón. Amén. Y dice en la palabra de Dios en San Lucas, su capítulo 11, versículo 2 al 5. Jesús le dijo, cuando oren, digan así, Padre nuestro, o sea, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino y danos cada día el pan que necesitamos. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo lo que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. Y añadió, supongo que un de ustedes que tiene un amigo y que acuden a él y a medianoche diciendo, amigo, présteme 3 panes. Escuchamos más la palabra del Señor donde dicen en San Marcos, no sé quién lo tiene, si no lo tiene lo hago. En San Marcos, su capítulo 11, su versículo 22 al 25, escuchamos la palabra del Señor que nos enseña más la palabra el día de hoy. Marcos capítulo 11, versículo 22 al 25. Jesús dijo, tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a esta montaña, quítate de ahí y arrójate al mar, si lo hacen sin dudar y creyendo que va a suceder lo que dicen, lo obtendrán. Por eso les digo, todo lo que pidan en su oración, lo obtendrán. Si tienen fe en que van a recibirlo y cuando oren, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre del cielo les perdone sus culpas. La palabra del Señor, hermanos, está confirmando. Dicen, Jesús le dijo, tenga fe en Dios. No dijo él, tenga fe en mí como soy hijo de Dios.
Yo no le estoy diciendo a ustedes, tengan fe en mí. No, voy a decir yo a ustedes, tengan fe en Dios. Solo a Él. Es lo que recomendó Jesús. Tengan fe a Dios, dijo. A su papá. Por eso, y dicen, le aseguran que si alguien le dicen a esta montaña, quítate de aquí y arrójate al mar. Dile tu problema. No está hablando del volcán, quítese de ahí y arroja del mar. No. Dile tu problema que te está afectando tu vida. Quítate de aquí, vayas al mar. Así como hizo Jesús, lo mandó los demonios al mar. A través de los cerros. Amén. Por eso, hermanos, dile a tu montaña, quítate de aquí, quítate de mi hija, quítate de mi hijo, quítate de mi esposo, aléjate de aquí, quítate de mí, fuera de mí. Dile al Señor, pero con seguridad. Y dicen, si algunos hacen dudar, dicen, creyendo que ya a suceder y lo que le dicen. O sea que, hermano, no dudar. Y lo obtendrá, dicen, porque eso le digo, todo lo que le piden en su oración lo obtendrán. Si tiene fe, es que va a recibir. Solo a los que tienen fe van a recibir. Amén. Amén. Pero la fe, hermanos, muchos hablan de la fe, solo la fe, pero no quieren obra. La obra tiene que hacer lo mismo, porque en otras palabras dicen, ¿de qué le sirve? Dicen, si nada más tiene fe, no sirve, dicen. Si de qué le sirve, tiene obra, no sirve, dicen. Tiene que ser los dos. Obra y fe. Es lo que le aclara en otro versículo de la palabra de Dios. Esa es que agrada a Dios. Y dicen, y cuando oren, perdone si tiene algo contra alguien, dice, para que también su Padre está en el cielo, les perdonará sus culpas. Cuando tú perdonas aquí en la tierra, el Padre te perdona allá en el cielo. Amén. Cuando tú no perdonas aquí en la tierra, el Padre no te va a perdonar tus culpas también. Porque aquí, dicen otras palabras, lo que tú acá ata aquí en el mundo, está atada para ti en el cielo lo mismo. Amén. Y yo le digo, el que maldice a su hermano, aquí se queda atado. No hay entrada para allá. Por eso, hermanos, escuchamos la palabra del Señor donde dicen en San Mateo su capítulo 5, su versículo 17 al 20. Escuchamos esta palabra, hermanos. ¿Por qué vamos a presentar esta palabra? Escuchamos el hermano, va a leer ahorita, hermanos, escuchamos en San Mateo su capítulo 5, su versículo 17 al 20. El tiempo del hermano Pedro. San Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. No piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley de los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Porque les aseguro que mientras que duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla. Porque por eso el que descuide uno de esos mandamientos más pequeños y enseñe a hacer lo mismo a los demás, será el más pequeño en el cielo, en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Por eso les digo que si no son mejores que los maestros de la ley y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, y vamos a escuchar
también en la Santa Biblia, ¿qué nos dicen? Para que otra religión va a comprender qué es lo que estamos hablando. ¿Por qué nosotros presentamos así? Porque es la misma palabra. El que tiene su estudio rápido lo entiende, que esta es la misma palabra, dicen. Por eso vamos a escuchar lo mismo. En San Mateo, su capítulo 5, su versículo 17 al 20, en la Santa Biblia. Entonces, hermanos, escúchalo, ¿qué dice la palabra? San Mateo capítulo 5 en sus versos 17 hasta el 20. Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Esta palabra, hermanos, que nos está diciendo, enseñando, dice, hermanos, o sea que Jesús llegó a reforzar la ley antigua. No vino a quitarlo, a reforzarlo. Entonces, hermanos, nos aclara la palabra. Muchos dicen, es que no es, ¿no? Si la palabra compila, a reforzar, dicen. Hermanos, y es la misma Biblia que leemos dos versiones. Entonces, hermanos, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Dicen, llegará hasta sus últimas consecuencias, dicen. Hermanos, cuando nosotros, es lo que estoy enseñando, ¿cómo orar? Jesús enseñó a hacer el Padre Nuestro, a orar, y tiene autoridad. Jesús, miramos, toda sanación hizo, toda liberación hizo. Entonces, miramos en ese, hay autoridad. Entonces, hermanos, los que no hacen el Padre Nuestro, ¿qué nos está diciendo en San Mateo, su capítulo 5, versículo 17 al 20? Dicen, el que quite una tilde, dice, una jota, ¿qué está haciendo? ¿Está cumpliendo la ley? Y cualquier grupo del mundo, si tú no lo estás haciendo lo mismo, el Padre Nuestro, entonces no es Jesús el centro de tu comunidad, no es el centro de tu grupo, no es el centro de tu visión, ¿verdad? Haciendo, no es la visión de Jesús. Si la palabra, si te va a doler, si llevas años predicando, si esta palabra no estás cumpliendo lo que te dicen, si estás diciendo puro párrafos, estás sacando la palabra, estás equivocado, mi hermano, mi hermana. Porque sabemos la palabra, lo que quiere la palabra de Dios, no vamos a quitar nada. Hay que cumplir la ley, dejó Jesús. Si la ley tiene que cumplir, entonces ahí va a haber en tu vida, eres el discípulo de Dios real. Amén. Porque la palabra del Señor dicen, escúchame muy bien cómo dicen, porque les asegura, dicen, que mientras dure el cielo y la tierra, y lo más pequeña, la letra, la ley, estará vigente hasta que todo se cumpla. Escuchen, hermanos, dicen la palabra. Si mientras está el cielo firme, está la tierra firme, no vayas a ocurrir, ignorar parte la palabra de Dios está escrito en la Biblia. No se ocurra. Si te ocurra hacer esa, aunque llevas años, sabe cuál Dios estás adorando. Porque los fariseos han mirado ellos, quizás has mostrado al pueblo de Dios, hay sanidad, hay muchas cosas, han mirado en ti,
Pero tú sabes, cuando los fariseos han trabajado, Belcebú con ellos ha mirado sanación también. Por eso, no equivoca al pueblo. La palabra te está hablando, me está hablando. Si yo no cumplo con esta palabra, estoy compartiendo con ustedes, hermanos, yo soy un mentiroso. Soy mismo que yo estoy haciendo mi vida misma, engañándome a mí mismo. Y ustedes también, los que escuchan palabra, si no practica la palabra, tú estás engañando tu vida. Si estás quitando la palabra, estás engañando tu vida a mí mismo, a ti mismo. Por eso, hermanos, dice, mientras que dura el cielo y la tierra, dice, porque por eso dicen, el que descuiden uno de estos mandamientos, dicen, más pequeños, enseña a hacer lo mismo los demás, dicen, será más pequeños en el reino de los cielos, dice. Hermanos, ¿quiere decir estás pequeño en el reino de los cielos? Es muy triste. Cree que no tienes lugar para ti si estás pequeño. Si tú mismo vas a ser pequeño aquí por tu maldad, allá no. Hay otras palabras, enseña, pero hermano no sabe lo que dicen. No, hermano, sí, claro. Sabemos, hermanos. Por eso, dicen, será el reino de los cielos. Y dice, por eso, no son mejores los maestros de la ley y los fariseos. Ustedes entrarán en el reino de los cielos. Nosotros vamos a ser mejor que los fariseos. Los fariseos no entraron en el reino de los cielos, no están allá. El que dicen están allá, está mintiendo su vida. Dice aquí, ustedes van a ser mejor, dicen, para que entramos en el reino de los cielos. Y llegamos, y en esta conclusión de la palabra, aproveche, hermanos, hasta voy a repetir esta cita bíblica para que todo el mundo van a escuchar, donde dice, cuando quiten algo a la palabra, no están dando completo, dicen, en San Mateo, su capítulo 5, versículo 17 al 20, ahí dicen, ahí aclaro, no quitamos nada mientras está firme el cielo, en la tierra, ni una palabra. Cumplámonos. Todos estamos invitados, porque el Señor está con nosotros. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si el Señor está reinando en tu familia, ¿quién va a entrar contigo? Nadie. Nadie. Porque voy a compartir con ustedes, los demonios se alborotan, hermanos. He mirado. Y más, no más conmigo, también con ustedes, a cualquier parte del mundo. Los demonios se van a revolcar solitos. Los que te odian, ellos mismos se consumen sus odios. Y a ti no te pasa nada. Aunque desee más por ti, no te pasa nada. Nosotros ya somos piedra. Amén. Una piedra, echa agua encima y no entra adentro. Y es lo mismo. Pues yo le digo con todo mi corazón, los que no le gusta mi prédica, los que no aman la palabra que estoy hablando, yo le digo, a mí no me hace nada. Tú estás condenando tu vida. Yo no te condeno, porque la palabra enseña, hermanos. Y gracias al Señor permitió este video hoy. Aquí está. Hicimos con todo nuestro corazón. Vamos a hacer una oración breve, hermanos, para terminar este video del día de hoy. Le damos gracias al Señor porque permitió hoy. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Me diste la oportunidad. Esta palabra tuya va por el mundo entero. Yo sé, Señor, tú vas a tocar sus corazones a tu pueblo. Tú vas a tocar su corazón cualquier hijo tuyo, el que va a incomodar por este video. Pero yo pido amor, alegría, porque es lo que enseña la palabra tuya. Tú nos enseñaste hoy para orar íntimo contigo, Padre que estás en el cielo. Esta palabra va a todo el mundo, papá. Toca a tus hijos, toca a tu pueblo, libera a tu pueblo. Y gracias te doy, papá, por tu amor, por tu misericordia. Te adoro, te bendigo, papá. Guíanos cada día, cuídanos, cuida a tu pueblo, cuida a tus hijos en diferentes países. Cuida al Papa, Señor, cuida a él,
Cuida su vida, que dirija al pueblo en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, cuida, Padre, el arquidios de los ángeles en el nombre de Jesús. Te agradezco, papá. Te agradezco, mi Dios, en el nombre de Yeshua. Santo eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Esto se llama nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.